Muy bien, muy buenas tardes a todos, tanto a quienes están aquí en la sede de la Universidad de las Hespérides, en la calle de los Balcones, en Las Palmas de Gran Canaria, como a quienes nos siguen desde la plataforma en Internet. Tenemos hoy a Martín Krause con nosotros, a quien agradezco desde ya el haber preparado esta charla, este alimento intelectual para hoy. Martín es un profesor de economía que muchos conocemos desde hace tiempo por la carrera tan prolífica y fructífera que ha tenido en el campo de la economía aplicada y muy especialmente en el campo de las ideas y del juego de las ideas, de la evolución de las ideas, que es precisamente el tema, creo, del que nos va a hablar hoy. Martín ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires durante un buen número de años, ha sido rector de SEADE y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, donde tuve el gusto y el placer de compartir con él un montón de visitas y siempre, Martín, siempre retador en todas sus visitas, retador en el sentido de siempre trayendo ideas interesantes desde perspectivas nuevas para personas curiosas, como supongo que son todos los que están aquí siguiendo esta actividad. Martín, agradecerte que hayas venido a la Universidad de las Hespérides y que nos traigas este alimento intelectual para hoy. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Y efectivamente sí, creo que si ustedes están acá es porque están interesados en las ideas. Eso es aquí lo que vienen a buscar. Y a mí me parece que este es un tema que vale la pena que le prestemos algo de atención, porque somos activos, digamos, en el mundo de las ideas, pero no sé si le hemos dedicado mucho tiempo a entender cómo funciona ese mundo de las ideas. ¿Cómo es que ciertas ideas se reproducen y se vuelven aceptables, otras no, quedan en el camino? ¿A qué se debe? ¿Qué es este mundo de las ideas? Y sobre eso es lo que he querido un poco comentar y analizar y ver si podemos sacar alguna conclusión que nos facilite entender este fenómeno. En principio todos hemos escuchado estas palabras últimamente acerca de que estamos ocupados en la batalla de las ideas. Incluso mi amigo Javier Milei habla mucho de la batalla, estamos haciendo la batalla de las ideas. No me gusta yo entiendo que es una metáfora, obviamente. Estamos queriendo describir un fenómeno que es complejo y para describir un fenómeno complejo usamos una metáfora que más o menos nos dé una idea de qué se trata. Pero no me parece que sea la mejor metáfora, porque en una batalla tú tienes unos de un lado, otros del otro, unos ganan, otros pierden, y eso es lo que es una batalla militar. Y me parece que eso no describe lo que ocurre realmente en el mundo de las ideas. Aunque entiendo por supuesto que se utilice eso porque además yo creo que sirve como un motivador para todo aquel que se va a meter en este mundo de las ideas, el hecho de que le digan de que va a una batalla. Entonces uno va con fuerza, ¿no? Va con fuerza hacia adelante y eso hace falta. También, o sea que está bien, entiendo que desde ese punto de vista se quiera plantear como una batalla, pero yo quiero proponer otra metáfora y si no es mejor de pronto tener en cuenta o considerar que este mundo es algo así como un mercado y no como una batalla. Y si tomamos al mundo de las ideas, aunque sea metafóricamente como un mercado, entonces el planteo siguiente es, bueno, sabemos mucho, conocemos mucho, hemos aprendido mucho acerca del funcionamiento de los mercados. Podemos tomar lo que hemos aprendido de allí o de lo que podemos traer de la economía para entender el mundo de las ideas.
Bueno, ahí les voy a comentar algunas conclusiones que yo he podido sacar y otras dudas que me quedan. Porque digo, bueno, claro, un mercado, sabemos todos cómo es demanda, oferta. ¿Hay una demanda de ideas? Bueno, yo diría que sí, que todos nosotros estamos demandando ideas. De hecho, su misma presencia acá es un poco un reflejo de una demanda de ideas que ustedes vienen a buscar. ¿Hay una oferta de ideas? Sí, bueno, claro, estamos permanentemente y muchas veces nosotros cumplimos ambas funciones. Estamos demandando ideas por un lado y estamos permanentemente ofreciendo ideas por otro. A veces esa comparación se complica, o como vamos a ver o como podemos ver un poco más en detalle después, porque en el mercado demanda y oferta determinan un precio. Y en un mercado de las ideas, demanda y oferta determinan ¿qué? Un precio. Bueno, ahí no me queda tan claro de que podamos seguir tan directamente llevando adelante este traslado, digamos, de uso de la metáfora del mercado. Pero bueno, vamos a ver si esto nos puede ayudar en algo. Entonces, al respecto, debo decir que esta preocupación por las ideas y la importancia de las ideas tiene larga data tanto en el ámbito de la economía como de la filosofía en general. Todos sabemos y conocemos esta famosa frase nada menos que de Keynes, ¿no? Que debe ser la única frase que realmente yo acepto de 100% de respecto a las opiniones de Keynes, pero las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad que escuchan voces en el aire destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. La famosa frase de la teoría general de Keynes, que también abre ciertas posibles discusiones, porque él dice son las ideas y no los intereses creados. Pero al mismo tiempo los intereses no son ideas también, o están, digamos, reflejados en ideas, digamos, que sea una idea motivada por algún incentivo económico no la hace diferente de otra que esté motivada por algún incentivo más espiritual, digamos. ¿Podemos realmente decir que existe tal cosa como una diferencia entre ideas e intereses? Bueno, en fin, son muchas de esas cosas que quedan abiertas ahí para plantear. Pero Keynes, desde ya, si bien esta es una famosa frase, no fue el único, ¿no? Ya desde John Locke, en su tratado sobre el conocimiento humano, él precisamente comienza ese texto con un análisis acerca de cómo se forman las ideas, con una teoría que luego prevalecería, digamos, en forma continua durante varios siglos, esta idea de que llegamos a este mundo como una página en blanco, the blank slate, y entonces cuando llegamos a este mundo, esa página en blanco se empieza a llenar con información que absorbemos a través de los sentidos y empezamos a llenar cada uno nuestra página en particular. Y esta idea de que así se fueron formando, digamos, nuestras creencias y nuestras valoraciones, que las vamos recibiendo de la educación que recibimos primero de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad, etc. Esa fue una visión predominante durante mucho tiempo. Hume le agrega a eso el papel de las emociones. Pero esta es una visión que hoy está siendo también discutida respecto de hasta qué punto somos o llegamos como una página en blanco. O
si venimos ya con algo escrito, digamos, de alguna forma. Es decir, para ponerlos en términos que todos entendemos, en términos de ordenadores, digamos, lo de Locke vendría a ser, venimos nada más que con Windows. Es decir, hay cosas que funcionan y no le tenemos que dar orden. El corazón palpita, respiramos, no tenemos que darle. Todo lo demás lo incorporamos a través de los sentidos. Mientras que ahora hay una visión que desafía esta, que suele presentarse como psicología evolutiva, que señala y básicamente diciendo, miren, no venimos nada más como con Windows. Venimos con Windows, con Word, con Excel, con PowerPoint, venimos con una cantidad de otros programas que determinan ciertas conductas que tenemos y que son en última instancia hereditarias, lo cual plantea una discusión sumamente atractiva e interesante. Quiere decir esto que pueda haber ideas y valores que se transmitan genéticamente, no culturalmente, porque digamos con la visión original de Locke es todo cultural. Uno llega como página en blanco y el resto lo absorbe vía medios culturales, pero puede ser que uno tenga o que tengamos algunos valores o ciertas ideas que son heredados de alguna forma. El mismo Darwin tiene alguna frase allí en El origen de las especies donde admite que eso sería así. Bueno, en fin, lo menciono, ni me quiero meter en esos temas que son demasiado complejos para mí y probablemente para nosotros. Bueno, después aquí Mises tiene un capítulo de la acción humana, el capítulo 11, que se llama El papel de las ideas, donde él precisamente analiza cuál es el papel de las ideas y dice, en última instancia, el destino de las sociedades tiene que ver con ese conjunto de ideas que él llama ideologías, y con los fines que tengan los individuos, es lo que va configurando el camino al cual sigue la sociedad. Hayek, en el mismo año que se publica La acción humana, publica también una obra conocida, Los intelectuales y el socialismo, donde también señala la importancia de las ideas. Y por último quería señalar, porque me parece importante, una contribución de Milton y Rose Friedman, quienes, analizando el trabajo de un constitucionalista inglés que se llamó y siempre se presentaba así, con las letras, no con el nombre, A. V. corta Dicey, A.V. Dicey, quien señalaba que en última instancia, digamos, todo dependía de la opinión pública. Y lo que hacen Milton y Rose Friedman es escribir un artículo que se llama La corriente en los asuntos de los hombres, o así por lo menos fue traducido, en el cual lo que analizan es una especie de ciclos que se generan en esa opinión pública y que van cambiando cada tanto y que uno puede observar históricamente. Entonces ellos presentan como ejemplo, bueno, primero tuvimos a David Hume y Adam Smith, quienes generan una ola, digamos, de cambio intelectual. Esa ola eso tarda un tiempo hasta que tiene su real impacto en la sociedad. Podríamos poner, por ejemplo, Adam Smith escribiendo La riqueza de las naciones en 1776 y las Corn Laws en Inglaterra recién aprobándose 70 años después, a mediados del siglo XIX. Y ellos dicen, eso muestra un ciclo que va teniendo estas ideas que son nuevas, desafiantes, pero luego, inevitablemente, toda idea, señalan ambos, va a frustrar de alguna forma porque no cumple con todas las promesas que originalmente planteara, y eso abre el juego para que aparezcan otras nuevas ideas que a su vez generan de nuevo nuevas expectativas, y esto ocurriera, por ejemplo, con el caso de Marx, etc. Entonces aparece a mediados del siglo XIX, aparece Marx, y fíjense ustedes que de nuevo se toma su tiempo. Él publica El Capital en el año 1867, pero
su primera aplicación práctica de la Revolución Rusa 50 años después. O sea que ahí hay un ciclo en el cual la idea pasa a ser una idea prácticamente aplicable, digamos. O sea que genera todo ese ciclo. Y que luego habría otro que uno podría observar, por ejemplo, como el ocurrido con Hayek, Mises, etcétera, el mismo Milton Friedman, y un impacto que tendría algunas décadas posterior en gobiernos como los de Thatcher o Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? O sea que habría un ciclo y un delay, una demora entre lo que ocurre en el ámbito claramente intelectual y teórico y luego el impacto que eventualmente tiene en la modificación real de la sociedad a través esencialmente de la política. Bueno, todos estos economistas estuvieron interesados en este tema de las ideas. Algunos de ellos utilizando algunas metáforas. De nuevo, este es un tema tan complejo que utilizamos metáforas para tratar de describirlo. Y acá dos que me parecen súper interesantes. Hayek en algún momento plantea la idea de que este mundo de las ideas es como un estanque en el cual van cayendo gotas. Esas gotas van abriendo círculos. Es decir, esas gotas es una nueva idea y esa nueva idea se va expandiendo. Y en el estanque van cayendo distintas gotas. Algunas se abren menos, otras se abren más. Algunas se superponen entre sí y en última instancia lo que vemos es algo medio tumultuoso, digamos allí, pero lo que es el resultado de distintas ideas que van esparciéndose de una forma u otra. Algunas más, otras menos. Me parece una linda metáfora de nuevo para describir tal vez este mundo. Y Milton Friedman utiliza la metáfora de una pirámide. Es decir, el mundo de las ideas es como una pirámide en el cual las ideas se originan en la cima de la pirámide y van bajando distintos escalones. Algunas bajan más, algunas bajan menos. También me parece interesante para darnos una idea. Quienes están en la cima de la pirámide, uno puede pensar que son aquellos que producen las ideas como más abstractas, los teóricos que luego obtienen el premio Nobel, pero no necesariamente. A lo mejor es, como vamos a ver acá, a lo mejor es un gran, no sé, un creativo influencer que de pronto lanza algo nuevo aquí en la cima de la pirámide. No tiene por qué ser estrictamente, aunque normalmente, digamos, quienes están arriba de la pirámide son quienes producen conocimiento más abstracto, más teórico. Esto podría ser. Ahora, dentro del análisis de estos temas, voy a traer un modelo que me parece muy interesante, que ha sido elaborado por dos profesores que conocemos, Wayne Layton y ¿cómo es? Ed López. Me parece de lo mejor que hay aquí en cuanto a tratar de explicar. Y yo voy a querer, en todo caso, hacerle un par de agregados, digamos, para completarlo un poco más. Pero que en cierta forma ellos ya han desarrollado una especie de modelo acerca de cómo funciona el mundo de las ideas y cómo impacta en nuestra vida. Y ellos plantean, siguiendo tal vez esta misma idea de la pirámide, un esquema por el cual primero tenemos las ideas y valores que prevalecen en la sociedad, las cuales impactan entonces y determinan cuáles son las instituciones que la sociedad posee. Instituciones en el sentido acá de la economía institucional, es decir, instituciones en el sentido de reglas de juego. No sé si supongo que a lo mejor aquí pasa lo mismo, pero el uso de la palabra institución a veces lo usamos de otra forma. Nosotros en el lenguaje coloquial de pronto diríamos que la Universidad de las Hespérides es una institución, y en realidad no es una institución, es una organización. Una organización es un conjunto de personas que están
unidas detrás de un objetivo en común. Una institución, en última, son en realidad reglas de juego. O ya que estamos con la Eurocopa, digamos, la FIFA es una organización, la Federación, no sé cómo se llama, Europea de Fútbol es una organización, la Federación Nacional es una organización, pero las relaciones que hay entre cada una de ellas arman el marco institucional del deporte en Europa. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de instituciones aquí. Las instituciones, a su vez, determinan los incentivos y los incentivos terminan dando los resultados que se obtienen en la sociedad. Entonces, yo creo que esta es una muy buena aproximación a este mundo y al impacto que tienen las ideas entonces en el desarrollo social. Ellos al mismo tiempo señalan que hay dos tipos de influencia. Una, acá es donde entra de nuevo que es ciertos valores y creencias individuales que pueden tener, y aquí plantean el tema que yo señalé nada más al pasar, que pueden tener un origen biológico o cultural, y luego el mundo que reflejaba la pirámide, ¿no es cierto? Donde hay algunos intelectuales que van generando ideas que luego van impactando a la opinión pública. Todo eso, entonces, es lo que forma o cómo se forman las ideas y luego este recorrido que hemos visto hasta los resultados. Bueno, a mí me parece que esta es una forma interesante de empezar a conversar sobre este mundo, pero quisiera en tal caso agregarle algunos elementos, digamos, dinámicos, porque esto viene a ser algo bastante estático como está presentado así. Es decir, cómo se produce el cambio de estas situaciones. Y acá quisiera plantear en realidad que la situación básica o normal de esta pirámide es tal vez al revés. Me estoy refiriendo sobre todo acá, y quisiera limitar el análisis a las ideas acerca del camino futuro que debería tener nuestra sociedad. Es decir, básicamente ideas políticas y económicas. Porque en el mundo de las ideas hay ideas de todo tipo, que tienen que ver con la cultura, la moda, el arte, lo que sea. Estoy restringiendo el análisis a aquellas ideas nada más que relacionadas con el futuro de la sociedad en la que vivimos. Entonces son ideas esencialmente políticas y económicas. Pero ese es un mundo que si bien estaba planteado en la forma de la pirámide, yo creo que lo que ocurre normalmente es un mundo muy poco activo, salvo en la parte de arriba, digamos, en la punta de la pirámide, que pareciera ser al revés, porque ahí sí hay mucha actividad normalmente, ¿no? Los intelectuales escriben en columnas en los diarios, etc. Ahí se ve una intensa actividad relacionada con estos temas. Pero más abajo de la pirámide se ve, creo que ese interés y esa ocuparse y dedicación de tiempo a esos temas es mucho menor. Sin querer ser denigrante con eso, la verdad que gran parte de la gente está viendo el partido o está viendo la telenovela y no está pensando en el futuro institucional del país o de la Unión Europea o lo que sea, ¿no? Y tal vez lo bien que hacen, ¿no es cierto?, en dedicarse a eso, pero lo cierto es que el interés está restringido a una pequeña minoría, salvo cuando se produce una crisis o cuando se produce la expectativa de una crisis o la percepción de una crisis, porque ahí es donde la demanda de ideas explota. Es decir, la gente quiere entender qué es lo que está pasando. Antes no me estaba preocupando por esto, no le estaba prestando atención, pero ahora esto cayó y ahora demando ideas de qué es lo que pasa. En cierta forma, nosotros vivimos de crisis en crisis, así que sabemos mucho de esto
de cómo estamos permanentemente atentos a por dónde pueda venir la tormenta. Pero, por ejemplo, típicamente lo que haya pasado con la pandemia. De pronto cayó la pandemia y había que... ¿Y esto cómo se entiende esto, ¿no? Hay una clara demanda, la demanda explota. Entonces, yo diría que lo que ocurre acá es que ese triángulo se expande. Ahora se abre a las bases e incluso crece hacia arriba. Ese mundo de las ideas que era pequeñito y que estaba restringido nada más que aquellos, llamémosle intelectuales, interesados en los destinos del país o de la sociedad, ahora es una demanda que llega a todos. Y entonces están ávidos, digamos, y al haber demanda, obviamente la oferta va a responder. Esto genera al mismo tiempo, o se produce en el medio de un mercado en el cual hay competencia de ideas. Entonces, esa pirámide, como la planteaba al principio, es en realidad una pirámide que se puede mover para un lado y para el otro. Y entonces, que es algo que voy a volver y espero no sacar mucho más tiempo de esto, acá es donde entran en juego el papel de los que voy a llamar emprendedores de las ideas. Son aquellos que están permanentemente activos en estos mercados y en particular en estos casos tratando de mover la pirámide para un lado o para el otro, ¿no? Son aquellos que buscan que esta pirámide se mueva en un sentido o en otro. Normalmente lo que nos encontramos en nuestras sociedades es una distribución relativamente normal, es decir, de nuevo, si tomamos una simplificación muy grande en medir a la población respecto a lo que piensan que debería ser el rol del Estado en la sociedad, vamos a encontrar una pequeña proporción de anarcocapitalistas, vamos a decir así, que quisieran que hubiera nada, acá extremos socialistas que quisieran que fuera todo, y la mayor parte de la sociedad por el medio en una distribución normal que a veces va para un lado y a veces va para el otro, empujada sobre todo por emprendedores de las ideas, ¿no? Que presentando sus productos, para decirlo así, ofrecen a esa demanda una respuesta para ir para un lado y para el otro. Y ese tipo de tendencias solemos verlo, por ejemplo, en el caso de América Latina, quisiera presentar dos ejemplos, América Latina en los 80 y en los años 2000. América Latina en los años 80 hubo un fenómeno en el cual esa columna se movió hacia la derecha. Ahí es donde se hicieron posibles todos esos procesos de cambio que hubo durante los años 90, que incluso con fenómenos que eran difíciles de explicar, con políticos que antes habían sido de izquierda y ahora aparecían hablando como Ronald Reagan, de pronto. Y uno decía, ¿qué es lo que pasó acá? Por ejemplo, un Fernando Henrique Cardoso, un teórico de la socialdemocracia, que de pronto presidente de Brasil y lleva a Brasil en un camino de reformas, de apertura de la economía, privatizaciones, etc. Y dice, pero ¿qué pasó? Si este era el teórico de la socialdemocracia. O en la Argentina, Carlos Menem, que era un hombre con patilla, bigote, así que vivía en una provincia que no tenía la menor idea, peronista hasta la médula, y de pronto de nuevo aparece llevando adelante procesos de ese tipo, o Collor de Mello en Brasil, o Salinas de Gortari en México, es decir, personajes que de pronto aparecían como liberales y nunca en su vida lo habían sido, pero simplemente eran políticos que habían notado que la curva de la opinión pública se había vuelto para este lado y entonces producen este salto, porque saben que un político que quiera tener éxito tiene que estar donde se encuentra más o menos la mayoría. Bueno, esta misma ola en los años 2000 se va para el otro lado, ¿no? Y entonces ahí lo tenemos a Chávez y Maduro en Venezuela,
a Ortega de vuelta en Nicaragua, etcétera, y de nuevo otros políticos que de pronto ahora pegan el salto para ese lado. Por ejemplo, típicamente los Kirchner, ¿no es cierto? Que en los 90 estuvieron acá con Menem y después en los 2000 estuvieron acá, del otro lado. Es decir, que ese mundo, digamos, de la opinión pública va moviéndose de un lado para el otro. Y la idea, lo que creo que podemos acá profundizar más eventualmente es el papel que cumplen entonces los emprendedores de las ideas, como aquellos que llevan adelante y que mueven en última instancia este mercado en un sentido o en el otro. Ellos son los activos, digamos, promotores de esto. En fin, para terminar y para pasar a conversar de esto, simplemente que esta reflexión sobre las ideas nos sirva al mismo tiempo para saber acerca de la importancia de prestarle atención a este tema, ¿no? Y acá quisiera entonces señalar de que una decisión importante que cada uno de nosotros ha de hacer, de alguna u otra forma, si este tema nos interesa, es, bueno, ¿en qué nivel yo voy a actuar? ¿En qué nivel de esta pirámide voy a estar activo? ¿Voy a estar acá arriba? ¿Voy a estar en el medio? ¿Voy a estar en los medios? ¿Voy a estar en los partidos políticos? ¿Voy a estar en sociedades civiles? No sé, cada uno de nosotros tiene como distintas habilidades y puede desarrollar, digamos, su capacidad de emprendedor de las ideas de una forma mejor que otras. Hay algunos que son muy buenos en la academia y sería un fracaso total en la política, y al revés, de pronto podemos traer a algún político a un ámbito académico y que nos parezca aburrido, que no dice o que no agrega nada que tenga mayor profundidad. Pero eso es importante entonces que cada uno conozca y sepa cuáles son, primero cuáles son sus preferencias, qué es lo que le gusta, y segundo, dónde mejor se puede desempeñar. Pero sí, lo importante, y con eso termino, es que todos aceptemos y sepamos la importancia de participar y de estar activo en eso. Bueno, ustedes estando acá lo están en cierta forma demostrando, pero también es importante que se sepa. Y que muchas veces eso requiere no ser un free rider o un usuario gratuito de los esfuerzos de los demás en promover ciertas ideas, sino estar dispuesto uno a llevar adelante y defender ciertas ideas, aunque tenga que ir contra la corriente mayoritaria que va llevando esa curva que vimos antes, a lo mejor en un sentido que no nos gusta. Tal vez ustedes habrán visto esta foto antes, donde está en este acto nazi, digamos, pero si algo de atención, ahí hay un señor que parece ser un poco diferente. Y ahí, mientras están todos con la manito levantada, ahí hay uno que se atrevió a quedarse de brazos cruzados y decir, no, yo voy a ser diferente. O si ustedes quieren, mucho más conocido, y ustedes lo habrán visto, que es este señor, este de aquí. Que dijo, no, yo voy a hacer algo acá y yo me voy a parar delante de los tanques. Así que esto en realidad era para dar ánimo y para decir, si ustedes ven que la ola o el maremoto, digamos, se va para otro lado, no dejen de pensar, vale la pena que yo me ponga delante de los tanques y diga, no, voy a defender estas ideas, porque hoy podremos ser poquitos, pero el día de mañana, si somos buenos emprendedores de las ideas, podemos ganar el mercado para nuestro lado. Bueno, eso, nada más. Gracias. Damos paso a las preguntas, primero las que tenemos por aquí. Hola, soy José María Grisolía. Esta es la pregunta. A ver, cuando las ideas se convierten en religión, ya no se pueden discutir. Hay como es imposible razonar cuando es una religión. Y cuando es una religión de Estado,
ya aparecen las multas, la coerción, incluso la prisión. Me estoy refiriendo al wokismo, que es una cosa bastante intolerante que estamos sufriendo hoy en día. O sea, ha llegado un momento en el que responder a preguntas que son de sentido común implican una penalización insoportable y la gente miente. Por ejemplo, la famosa pregunta de qué es una mujer. Nadie se atreve a decir eso, a responder, ¿no? Entonces aquí yo plantearía 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la frontera entre ideas y religión? Porque incluso Schumpeter decía que el marxismo era una religión, hablaba de Marx como el profeta, ¿no? La segunda es, ¿qué opina usted del wokismo, de este fenómeno? Y la tercera es, ¿hasta qué punto en la sociedad actual occidental tenemos, bueno, evidentemente hay libertad de expresión, no estoy diciendo que no la haya, pero en algunos ámbitos el hablante tiene miedo de decir la verdad, aunque esto no vaya a suponer la cárcel, pero sí puede suponer que te consideren un reaccionario, que te consideren una mala persona, etcétera, etcétera. Y eso ya es suficiente para que la gente se calle y el sentido común quede como una cosa rara. Sí, bueno, respecto a la primera, la religión obviamente se clasifica como una idea o conjunto de ideas que tienen, a diferencia de otras, que tratan de buscar la aceptación lógica por parte de la otra parte. Aquí vienen con algo que no tiene otro tipo de ideas, que es decir, esta es la voluntad de un ser supremo, que ha dicho que esto es así y entonces hay que cumplir, y ha de ser verdad porque simplemente lo ha dicho. Eso es algo que otro tipo de ideas no tienen esa ventaja, y tal vez explica también el largo predominio que hayan tenido ideas y religiones durante tanto tiempo, incluso demorando mucho, digamos, sus modificaciones ante el avance, por ejemplo, de la ciencia, ¿cierto? En la cual ha habido siempre un choque, digamos, de pronto del avance de la ciencia respecto de ciertas afirmaciones que las religiones pueden tener, y donde uno ve que poco a poco, con mucha resistencia, se va aceptando, pero se va yendo, pero sin abandonar el punto final, que es el ser supremo que en última instancia justifica esas ideas. Respecto del wokismo, mientras lo decías, se me ocurría algo que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Mi respuesta va a ser recomendarles una serie. Y esa serie, que yo creo que está disponible aquí porque fue hecha en España, se llama Bellas Artes. Y yo creo que es una serie extraordinaria, irónicamente, de condena al wokismo en la cultura y el arte. Para los que no lo han visto, les recomiendo mucho verlas. Actúa un actor argentino, pero creo que ya reside en España, que se llama Oscar Martínez, y él se presenta, no lo voy a arruinar, pero él se presenta a un concurso para ser director de un museo de bellas artes iberoamericano o una cosa así, donde empiezan a aparecer todas estas cosas que plantean una discusión interesante respecto de lo que es el arte también, pero todas estas cosas woke acerca de que, en fin, qué es el arte, qué no, y qué es progresista. La verdad que está tremendamente buena, es una condena muy irónica, digamos, a toda esta visión de la cultura, ¿no? Y la tercera cosa que me decía... libertad de expresión, hay cosas que no puedes decir porque pasas por reaccionario, entonces la gente se calla. Sí, eso lamentablemente es así, es una censura cultural. Autocensura sería, ¿no? Sí, Que no te atreves, sí, no digo nada, no meto en un lío. sí, es así. Bueno, probablemente no sea la primera vez que ocurre determinadas, pero siempre ha habido, en esto que yo quería vincular con el análisis del mercado, siempre ha habido emprendedores que se animan y que van contra la mayoría, que van contra la corriente y se animan, y a la larga por lo menos generan un espacio para que haya visiones alternativas, y eventualmente generan también un cambio
en la sociedad. Pero es verdad, muchas veces muchos de ellos tienen que sufrir los costos de ser en ese sentido, de ser pionero, de ser el primero que levantó la mano y dijo, para mí todo esto es ridículo lo que están diciendo, y toda la gente se va a decir, esto es un espanto lo que está diciendo, pero bueno, hay quienes contribuyen con eso, aunque a veces lamentablemente queden en el camino, ¿no? Sí. Ignacio Delfino soy. Conforme has expuesto estas ideas, yo estoy en una lectura actual de la biografía de Frédéric Bastiat, Ajá. un emprendedor de las ideas. Estamos hablando del año 1840 más o menos, 1850 fallece él. Y hablaba de la demanda de las ideas. Cuando Frédéric Bastiat empieza a escribir, a ser famoso, a salir a la acción pública y es nombrado diputado de la Asamblea Nacional Francesa, se produce la Revolución de 1848. Ahí hay una demanda enorme sobre las ideas. Entonces él comienza a ser conocido, deja los panfletos que iban sobre libre cambio, era muy amigo de Cobden, él comienza su trayectoria intelectual a trabajar sobre el proteccionismo o en contra del proteccionismo, a favor del libre comercio, y se da cuenta que solamente en este apartado no va a llegar a ser gran cosa, es decir, que tiene que abordar otras cuestiones, porque al fin y al cabo habla de la libertad es amplia. Entonces, conforme ibas exponiendo estas ideas del mercado de las ideas, se me iba viniendo a la mente todo ese camino que tiene que ir atravesando Bastiat, iba debatiendo, iba estableciendo competencias con otros emprendedores de ideas como Proudhon. El otro día justamente con Francisco Salles comentábamos esto, los intercambios que había entre Proudhon, un anarquista en contra de la propiedad privada, y él, si se quiere, anarquista, a favor de la propiedad privada, tenían semanalmente un intercambio de ideas, que eso es bueno, hay competencia, viva el mercado, diríamos. Y entonces semanalmente, durante 12 semanas, establecieron en la revista de economistas esos diálogos escritos que iban muchas veces en contra de las personas. Proudhon en algún momento insulta a Bastiat porque, bueno, se ve que pierde en ese debate de las ideas, en esa competencia. Veo paralelismo entre tu exposición con la vida de Bastiat, la vida sobre todo intelectual. Cuando la demanda es muy grande, se da la Revolución Francesa, él es elegido diputado en la Asamblea General, en la Asamblea de París, y comienza a escribir lo que ve y lo que no se ve, la ley, todas las grandes obras de Bastiat empiezan a ser conocidas. Entonces, a mí me gusta mucho esto del mercado de las ideas, porque es necesario la competencia, la interacción, la demanda, la oferta. Él se presenta ante muchísimos diputados en la Asamblea Nacional que son socialistas fundamentalmente, tiene que debatir con ellos. Él no se enojaba con la gente, es decir, que no había un tema personal contra una persona que tuviera un punto de vista contrario a él. Lo aceptaba, inclusive con Proudhon había rencillas importantes, pero aceptaba a su interlocutor y lo trataba con respeto. Entonces, bueno, yo en mi lectura de Bastiat veo muchas analogías y veo muchas analogías en cuanto a tu exposición que has realizado, ¿no? Y sí, porque podrías claramente caer en esa categoría de gran emprendedor de las ideas. Y seguramente, y no es para degradarlo, en esa pirámide que yo puse, no necesariamente en la cima de la pirámide, digo, como el generador de la idea original, porque a lo mejor el de la cima de la pirámide, no sé, es Adam Smith, digamos, pero él está en un nivel en el cual lleva las ideas básicas de Adam Smith a una extensión, digamos, muchísimo más amplia, ¿no es cierto? O sea, pero que
No quiere decir por eso que no sea menos honorable, digamos, que la otra, ¿no? Pero ahí tienes, digamos, ya que menciona Adam Smith, tenemos un terrible ejemplo de, tal vez yo diría, el meme más exitoso de la historia, si no es el de la mano invisible, donde vos tenés en 2 palabras una idea que es imparable, digamos, y que se ha extendido en forma extraordinaria y que a todos, aunque nuestro amigo Carlos Rodríguez Brown no le gusta la de la mano invisible porque dice, tiene razón en realidad lo que dice, no hay ninguna mano detrás. La metáfora está dando la idea de que hay una mano detrás que va guiando y no es un orden espontáneo, no hay ninguna mano. Tiene absoluta razón. Pero las metáforas son así, las metáforas muestran indirectamente, ¿no? Tratan de reflejar lo que es la realidad. Y de ese sentido es extraordinaria y ha cumplido una tarea increíble en 250 años, ¿no? Antes de dar la palabra a Francisco Salles, Nacho, solo comentarte que cuando quieras seguir estudiando Bastiat, aquí hay varias primeras ediciones, entre ellas el famoso debate con Proudhon, entre Bastiat y Proudhon, la primera edición del debate sobre el crédito, que es quizá el más famoso de todos los debates que tuvieron, ¿no? Mirá, impresionante eso. Perdón, Martín, me perdí tu charla y realmente ya la voy a tener que ver, pero quería tal vez ya lo dijiste, pero quería entender un poco más el consumo, el consumidor de las ideas. Sí. Es decir, ¿cómo nace ese consumo? Es decir, entiendo que puede haber oferta de ideas, pero ¿cómo nace el consumo de las ideas? Sí. Si no es por crisis. Y la otra es, ¿cómo afecta el Internet? ¿No se han devaluado las ideas con tanta oferta de opinión? Sí. Bueno, para la primera hay no lo mencioné, pero este Premio Nobel de Economía Douglas North menciona que la demanda de ideas surge de nuestra necesidad de superar la incertidumbre. Entonces, en todo sentido, y plantea algo muy interesante. Históricamente, dice, nuestra incertidumbre respecto a los fenómenos, llamémoslo así, físico-naturales, se ha ido reduciendo drásticamente por el avance de la ciencia. Pero nuestra incertidumbre sobre los fenómenos sociales probablemente sea mayor, porque la vida social ahora es muchísimo más compleja de lo que era antes. Entonces, por un lado, las dudas sobre lo material son menores, pero las dudas sobre lo social siguen estando allí y son muy importantes. Pero su idea es que la motivación en última instancia es la incertidumbre que tiene el ser humano, que por esa razón busca respuestas a todas esas incertidumbres que va encontrando o enfrentando en la vida. Pero podría ser, discúlpame, es simplemente la negación de la búsqueda, quedarte con la complacencia de las ideas actuales. Es decir, la idea es que las ideas cambien, Sí. pero te puedes quedar estancado en, sí, tengo dudas, pero ya el status quo me satisface. Bueno, hay ideas que son, digamos, no entré mucho en los detalles de eso en la presentación, pero la demanda de ideas es una, digo, fíjese lo que voy a decir, es una curva con pendiente negativa. Quiere decir que hay ideas que tienen menos cantidad demandada, otras tienen más cantidad demandada. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en buena medida tiene que ver con la complejidad de las ideas, ¿no es cierto? Si uno lo que quiere demandar son ideas en física cuántica, bueno, el esfuerzo que requiere eso es enorme. Entonces vas a encontrar con que la cantidad demandada de ideas de física cuántica es pequeña, inevitablemente. Ideas, por el contrario, sobre cuestiones de, no sé, el último tema para bailar, lo que sea, son muchísimo más simples y pueden tener, por lo tanto, una cantidad demandada bastante mayor. O sea que parecería haber ahí en esa pendiente de la demanda de ideas
distintas características por el esfuerzo que requieren las ideas para... No es el mismo, ¿no es cierto? Entonces hay algunas que son mucho más, llamémosle así, costosas que otras. Por eso el socialismo. ¿Qué? Por eso el socialismo nos gana, porque es más simple y intuitivo. Sí, bueno, pero a veces nos gana y a veces no nos gana, ¿no es cierto? Últimamente también es cierto que las ideas socialistas, bueno, ahora a través de lo woke han tenido la habilidad de presentarse de otra forma, pero en su momento la pasaron mal, ¿no es cierto? Con la caída del muro de Berlín, se vino abajo todo el mundo socialista, eso fue una derrota fenomenal. Dos cuestiones. Una, el tema de Douglass North y la incertidumbre. Hay algo que posiblemente tenga de cierto y hay algo que no me termina de cuadrar en cuanto a que la resolución o la reducción de la incertidumbre en el campo social no viene solo a través de las ideas, sino sobre todo a través de las instituciones o de reglas de comportamiento pautado. Con lo cual, en realidad no hace falta meterse en el campo de las ideas, basta con asumir ciertas reglas que hay en la sociedad sin ni siquiera entender muy bien para ganar muchísima certidumbre, ¿no? Pero bueno, eso es verdad. Es el pero que le pondría yo a esa tesis por el lado de la demanda de las ideas. Y si tienes alguna idea sobre esto, me encantaría saber qué opinas. Pero la otra es un caso práctico que acabamos de ver, es el caso de político, es el caso de Javier Milei en Argentina. ¿Cómo explicas un caso como ese en el que un político sale a decir que lo que promete no es regalar, sino recortar el gasto, recortar las subvenciones, recortar las ayudas, despedir a miles y miles de personas, que además lo que él va a traer sufrimiento por un buen número de años, que va a ser durísimo, que por supuesto después habrá un día mejor, ¿no? Y que gana de la manera que gana. O sea, ¿cómo explicas el fenómeno Porque al final es el mundo de las ideas, un ejemplo. Sobre todo los liberales suelen decir que es casi imposible ganar en el campo electoral porque son ideas contraintuitivas, ¿no? Ahí tenemos un caso en el que no parecen haber sido tan contraintuitivos, o la persona que lideró el planteamiento de esas ideas supo darle la vuelta a esa contraintuitividad. Sí, definitivamente. Bueno, la gente en principio lo ha seguido a Javier, no porque la gente se haya vuelto libertaria, o por lo menos no todavía. Simplemente la gente está enojada. No sé si ustedes usan la palabra, tiene bronca, tiene mucha bronca. Y entonces llega él, que se vuelve loco ahí en la tele, y empiezan los gritos, y habla de la casta, y le empieza a decir de todo a todos, y la gente dice, eso es lo que yo quisiera decirle a todos esos. Eso es lo que yo quiero, tengo bronca, estoy harto de todo lo que hacen, y entonces me refleja. Si luego yo entiendo lo que es la competencia de monedas o la dolarización o eso, no sé, probablemente no lo sé, pero él está interpretando eso. Y empieza, en todo caso, a avanzar en este campo de ideas. Entonces empieza, y sobre todo esto es lo que ha ocurrido con los jóvenes, que empiezan, sí, yo estoy enojado por esto, y además Javier me dice que tengo que leer a Mises y a Hayek y a Rothbard, y yo voy a leer y yo voy por ahí. Entonces empieza a haber un conjunto de ideas que se empiezan a extender más en la sociedad, pero que todavía siguen siendo algo minoritario. Entonces por ahora la gente dice, sí, yo estoy enojado, y como estoy muy enojado, estoy dispuesto a darle crédito y a soportar, además, lo que haya que soportar, porque entiendo que lo que hay que hacer es muy pesado. Y él me ha dicho, me cansé de los que me mienten con promesas, y él no me da ninguna promesa. Él lo único que me dice es, vas a sufrir, pero después vas a salir.
Y todos los que vinieron antes te dijeron, no, tranquilo, quédate tranquilo que nosotros arreglamos todo por vos, y siempre la hicieron peor. Así que ahora creo en él. Yo creo que en ese sentido y un poco para mi sorpresa, he mostrado bastante maduración el electorado en haber dicho, sí, yo estoy dispuesto, sí, estoy dispuesto a asumir, que es un poco lo que seguís viendo ahora, porque las encuestas siguen mostrando de que él tiene 55% de aprobación cuando estamos en el medio del pozo, ¿no es cierto? Y cuando han venido ajustes, un ajuste muy, muy drástico, y la gente sigue diciendo, yo todavía aguanto porque sé que es lo que me dijo él, es lo que me dijo que íbamos a pasar por esto, y efectivamente está pasando. Ahora, ¿cuántos de ellos después se volverán libertarios? No sé. De hecho, eso es un problema incluso que tiene Javier con su propio gobierno, porque tiene que formar gobierno. Y digamos que para formar un gobierno, no sé cuál será el número exacto, pero debe necesitar, no sé, como 10.000 personas para ocupar cargos distintos. ¿Hay 10.000 libertarios? Bueno, 10.000 libertarios sí hay, pero ¿hay 10.000 libertarios que tengan experiencia en la gestión de gobierno? No, cero. Si precisamente ninguno estuvo en la gestión de gobierno, porque aparte odiamos al gobierno en general. Entonces, no hay. Entonces, ¿cómo lleno todos estos casilleros acá que hay que llenar para gestionar eso? No tiene gente. Entonces ahí te encontrás una gran mezcla. Hay de todo. Hay gente que de derecha, que conservador, que esto, otro que son arribistas, que llegan, que les gusta estar en cualquier gobierno. Un poco una mezcla de todo. El único que es libertario 100% es él. Después, si te pones a ver incluso en los que son miembros de su gabinete, bueno, vas a encontrar más o menos liberales, pero no como él, ¿no? Bueno, esa es la, digamos, dentro de todo, la suerte que tenemos, que no tenemos un moderado que puso un ministro libertario, sino que es al revés. Nosotros tenemos al de arriba. Así que eso es un punto a favor muy, muy importante. Sí, en el mercado generalmente triunfa un producto o un servicio, es el más consumido, es el más vendido. Vamos a llevarlo al mercado de las ideas. En el mercado de las ideas, ¿hay una idea que triunfa sobre las demás? Efectivamente. Pienso, por ejemplo, en la esclavitud. La esclavitud, al cabo del tiempo, ha desaparecido. Como este fenómeno, podemos hablar de cientos de fenómenos más que han caído en desuso, digamos. Entonces ahí un poco no sé si mi pregunta, pero al menos podemos, mi reflexión es si al fin y al cabo las ideas buenas triunfan. Esa es una buena pregunta. Mira, no lo mencioné en la presentación, pero ahí lo tengo en un artículo. Hay un famoso presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llamó Oliver Wendell Holmes, que es quien por primera vez señala con esas palabras precisamente la cuestión de la competencia, que yo no sigo, digamos. Él dice que la competencia de las ideas va a llegar, como si te dijera en un paralelo a la teoría económica de que va a llegar al equilibrio. ¿Cuál sería ese equilibrio? La verdad. Entonces, según él, digamos, la competencia de las ideas lleva a la verdad. Bueno, yo creo que la competencia de las ideas es muy saludable, pero no creo que haya una garantía de que lleve a la verdad. Simplemente va a llevar a que alguna idea se impone de pronto respecto a las demás, pero no necesariamente que esa sea la mejor idea. Puede ser una idea bien horrible, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, si voy al caso de nuestro país, ahí en su momento se impuso la idea del peronismo, para decirlo así, horrible idea, pero se impuso en el mercado de las ideas. Ojalá hubieran perdido, pero ganaron y ganaron por mucho tiempo. No sé si ahora será su salida final, digamos, pero
pero lamentablemente fue así. O sea que no hay una garantía de que nos lleve inevitablemente por un buen camino. También puedo decir, bueno, como le pasó a Europa en el siglo XX, en el cual cayó en todo tipo de ideas totalitarias, tanto de izquierda como de derecha. O sea, es como un continente que a fines del siglo XIX era un continente en el cual prevalecían las ideas de la libertad, del liberalismo clásico y qué sé yo, y de pronto aparecen totalitarismos de todo tipo. ¿Qué es lo que explica eso? Y sí, no había ninguna garantía. En el chat tenemos una serie de preguntas. Yo le invitaría a Tomás Pacheco, a Adriana y a Carmen que las hicieran de viva voz si es que pueden. Sí, tú levantaste la mano después de que ellos pusieran las preguntas, así que te tengo en la cola. Carmen o Tomás. Carmen. Hola a todos, gracias Martín por la charla. Yo quería preguntar, no sé si fue en clase con Luiña, que vimos que parece que hay como un ciclo de ideas, que el final de siglo siempre es más liberal y el inicio de siglo más socialista, luego se va yendo toda la economía hacia abajo y como que luego al final vuelven a surgir las ideas liberales. Si estás de acuerdo con esto o no, y luego que si crees que al final del siglo Reagan y Thatcher tuvieron una influencia positiva en que el mundo en general fuese más liberal. Gracias. Bueno, si eso ocurriera así, creo que es una absoluta casualidad. No creo que haya ningún determinismo de que en la medida que vamos llegando a ciertos años predominan ciertas ideas o predominan otras. No veo, porque en última instancia es una convención de que acá le llamamos a esto cambio de siglo, pero en realidad es todo un proceso continuo. Que se pueda haber dado algo así en los últimos 2 siglos o 3 siglos, bueno, si se dio así, para mí es una absoluta coincidencia, no porque vea que haya ninguna ley, o por lo menos, le voy a decir a Eduardo ahí que me explique, cuál es la ley que hay detrás que establece que eso ocurra a fines de siglo o a principios de siglo. Sí, Tomás. Sí, hola. Hola, Tomás. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal? Abrevio la primera porque de alguna forma coincide con la anterior de Carmen y con la respuesta dada. Lo que sí parece haber, eso lo dice uno de los autores de Superabundancia en sus entrevistas, parece haber cierta ciclicidad. Desde nuestro punto de vista, la gente olvida el fracaso y la imposibilidad del socialismo que se contempla en los años 70 o con la caída del muro, o con la explosión del muro, y de alguna forma vuelve en este momento, incluyendo las gráficas de América Latina que presentabas antes, ¿no? Y luego la otra la leo en beneficio de la brevedad. Steinbeck decía que las ideas son como los conejos, en el sentido reproductor y probablemente en el artístico. Comparte esta la afirmación y en caso afirmativo está la Universidad de las Hespérides en el buen camino para convertirse en una granja. Bueno, pero será una granja de reproductores, en realidad, porque no es que se va a convertir en una granja de todos los conejos, sino que se va a convertir en una granja de los mejores reproductores, que después saldrán y a su vez ellos multiplicarán el número más allá. Pero seguramente no va a ser la especialidad de la universidad la producción masiva de conejos. Eso no es a lo donde va a estar su fuerte, ¿no? Es como ocurre con tantas otras producción animal en la cual hay, por lo menos yo que vengo del mundo de allá de las vacas, digamos, hay ciertos productores que se dedican nada más que a sacar el mejor toro y punto. Y hay otros que toman el semen de ese toro para reproducirlo masivamente, digamos, entre todas las vacas que puedan fertilizar. Entonces, bueno, son dos funciones distintas. Pero esa era una, ¿y cuál era la otra? Porque me olvido. ¿Cuál era la otra?
Sí, hablaba de la supuesta ciclicidad. La mirabas, decías que bueno, Ah, las ideas ajá. luchan y ganan, pero se observa cierta ciclicidad. Quizás por olvido de determinadas cosas o por crisis, no lo sé. Y bueno, esa ciclicidad es la que mencionan, y yo mencioné ahí a Milton y Rose Friedman, que mencionan esos ciclos, porque ellos van diciendo que las promesas que generan unas nuevas ideas no llegan todas a cumplirse, entonces empieza a generar frustraciones, lo cual abre oportunidades para que lleguen otras ideas que hacen otro tipo de promesas utópicas, digamos, pero como no son aplicadas, son muy atractivas. En la medida que se empiezan a aplicar, empiezan a mostrar de que tampoco cumplen de pronto con todas las expectativas y así se van generando esos ciclos. Al respecto de la no desaparición, digamos, de las ideas socialistas, bueno, no es que sea o que pueda afirmar esto que voy a decir, pero me pregunto también si no hay una cuestión biológica en ese sentido, en el sentido de que el cerebro del ser humano fue formado en grupos y comunidades pequeñas, entonces hay un fuerte sentimiento de pronto a todo tipo de idea comunitaria, digamos que a lo mejor está allí porque nuestro cerebro fue desarrollado así, en épocas en las cuales andábamos en bandas de cazadores recolectores recorriendo el mundo y donde en esas bandas probablemente compartíamos cosas por igual, porque eran grupos pequeños, etcétera, y que eso nos haya quedado como algo bueno, digamos, o como muestra de lo bueno, y por lo tanto genere una cierta atracción a esas ideas. O sea, a veces sospecho en eso, pero no lo puedo afirmar tampoco, ¿no? Muy bien, teníamos a Adriana. Adriana, no sé si puedes hacer la pregunta, digo, a vos. Parece que no. Bueno, Adriana decía, Martín, Sí. a ver, voy a buscarlo aquí. Profesor Krause, me gustaría saber qué teorías hay sobre el desconocimiento de los efectos a largo plazo de las ideas. En algunos casos, la aplicación práctica de ciertas ideas ha traído destrucción y tragedia para muchas personas. No, de ciertas ideas. De ciertas, sobre las consecuencias a largo plazo. ¿Sí? El desconocimiento de las consecuencias a largo plazo. Sí. No sé ahora de ninguna teoría sobre ese desconocimiento. No sé, no sé que tal vez la hay y yo no la conozco. Tampoco es que conozco todo esto, lo que yo haya escrito sobre este mundo. Parecía que Francisco quería plantear una hipótesis. Ya la descuentan, posiblemente los doctores racionales descuentan los efectos futuros hoy, pero no es un comentario más nada. Pero para eso para descontar tienes que conocer Por ejemplo, primero, ¿no? bueno, ese conoces la idea, es... dices, va a tener efectos positivos, descuentas, va a tener algún efecto negativo, pero hoy en el neto es mejor. Es el tema, si quieres, que se está discutiendo ahora en aquellos que dicen y plantean el advenimiento de la inteligencia artificial y significa el fin del mundo. Y vos decís, ¿y en base a qué? No sé, pero existe esa idea dando vuelta. Hay alguien que la ha planteado. Ahora, ¿cómo? Es inverificable, porque para eso que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. ¿En base a qué me dices que va a ser el fin del mundo? Digamos, no veo cómo puedes demostrar tal cosa. De hecho, se postula un control sobre la inteligencia artificial. Bueno, claro, tal cual. Entonces no solamente auguran eso, o si usted a veces te hace pensar que en realidad auguran eso para poder controlarla, que lo que quieren es controlarla. Entonces tienes que inventar un futuro apocalíptico, digamos, para que tu idea avance en la sociedad y la gente tenga temor y entonces pida protección de algún tipo. En fin. Gonzalo, adelante. Hola Martín. Hola Gonzalo. Me ha encantado la charla, un gusto tenerte aquí en Gran Gracias. Canaria.
Disculpa que no estoy en la sede, pues estoy un poco enfermo. La pregunta que te hago es relacionada con lo que has contado más lo que has hablado de Milei. Yo he pensado o defendido que la reducción del poder gubernamental o estatal en aras de un incremento de la libertad eh, viene vía competencia de mercado. Es decir, por ejemplo, si hay una innovación disruptiva que surge una moneda digital como el Bitcoin, pues puede ser la que termine derivando en que los bancos centrales dejan de ser necesarios, eficientes. Si hay una máquina de autodiagnóstico barata que la gente pueda tener en casa, pues ya igual no hace falta esos mega hospitales que tenemos hoy, ¿no? O si surge educaciones cada vez de mejor calidad, con mejores precios, vía tecnología, pues también pues a lo mejor deja de tener sentido pagar grandes cantidades de dinero para unas ciertas educaciones, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir básicamente es, lo que estoy diciendo es una razón por las que creo que la política no es el camino o no suele ser el camino para incrementar las áreas de la libertad, sino más bien el mercado y la competencia, porque la política además es de corto plazo. Es decir, los cambios, grandes cambios, o se hacen a gran nivel social, o es difícil que después perduren a nivel solamente político, ¿no? Una desregulación puede ser cambiada después con una regulación, siempre y cuando la gente la siga apoyando. Entonces, la pregunta al final que hago después de esta mini comentario es, ¿crees que realmente lo que está haciendo Milei sin un cambio social importante puede ser sostenible en el largo plazo en Argentina? Sí, claro. Comparto lo que tú dices, porque siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿produces algún cambio? ¿Y eh, cómo haces que sea irreversible? Y la verdad es que no creo que puede haber todo tipo de trabas institucionales, de pronto, obviamente, hay factores institucionales en nuestras sociedades que hacen que los cambios no puedan ser drásticos de la noche a la mañana y eso nos afecta tanto para bien o para mal, porque cuando hay que hacerlos para bien también son de pronto necesariamente algo lentos, pero también si fueran para el otro lado. Ahora, ¿cuál es el candado último, digamos, para proteger las libertades que puedan alcanzarse? Y siguiendo un poco la presentación de Leighton y López ahí, yo creo que no es otra que las ideas. Las ideas y los valores que predominan en la sociedad que garanticen que el barco se mantiene en un rumbo determinado. Es decir, si la gente ahora tomó estas banderas, las banderas de la libertad, aunque sea como dije antes, por bronca, pero si sigue y luego asume estos valores y dice, no, yo quiero tener estos valores como parte de la sociedad, entonces yo creo que en el futuro puede darse algún cambio de gobierno, por supuesto, de otro símbolo, sección y todo eso, pero que no va a poder en todo caso torcer el rumbo del barco 180 grados en la otra dirección. Me parece que no hay ninguna otra garantía, porque uno de los ejemplos que voy a poner es el caso mismo de la Argentina. La Argentina se dictó una constitución en el año 1853 y después de esa constitución nosotros fuimos 80 años en una dirección y después con la misma constitución 80 años en la dirección opuesta. Y entonces, pero la constitución no supuestamente, mira, si cambia las ideas que predominan en la sociedad, no hay con qué detenerlas, porque nosotros teníamos esa constitución liberal y vino el peronismo y el peronismo se llevó todo puesto, no importa lo que decía la constitución ni nada por el estilo. O sea que tampoco, aunque está bueno, mejor tenerla que no tenerla, por supuesto, tampoco es una garantía inevitable de que va a evitar una vuelta atrás. Creo que solamente si la gente realmente lo toma como un valor. Martín, perdóname que otra vez coja la palabra, interesantísimo, y no sé si has respondido eso, pero el mercado de ideas no es Pareto óptimo. Es decir, si tú vas a hacer un cambio de paradigma importante, vas a posiblemente afectar a otros. Entonces,
¿Tú crees que el cambio de ideas, y si hay evidencia que el cambio de paradigmas importantes está asociado con crisis? Es decir, ¿está la gente más dispuesta en el costo-beneficio a aceptar un cambio de paradigmas donde hay riesgo, simple y llanamente porque la situación está tan convulsionada que es mejor la alternativa a lo que tienes ahora? Definitivamente. Bueno, porque lo dije, tú no estabas. Lo dije. Es más, puse un ejemplo bastante barato, diría, de que la gente, digamos, en este momento está preocupada por la Eurocopa, digamos, ¿verdad? Y está bien, y eso es lo que hay que estar preocupado en este momento. Pero de pronto, ¡bum!, viene la crisis y ahí el mercado de las ideas estalla. Porque entonces la gente que no estaba prestando la atención al tema, dice, ah, ¿y ahora esto de dónde salió? Esto, ¿y cómo llegó hasta acá? ¿Y de qué se trata? Y entonces el mercado de las ideas explota. Ante la crisis, explota. Y se extiende para abajo en esa pirámide y se extiende para arriba también, porque aparecen emprendedores de todo tipo que tratan de ofrecernos una explicación de cuáles son los orígenes de la crisis. Entonces, cuando se produce la crisis, hay un boom de emprendedores. Entonces llega uno diciendo, para mí la crisis es esto, para mí la crisis es aquella, para mí la cosa. Y el mercado se vuelve bastante tumultuoso, y la verdad es que una de esas interpretaciones tiende después como a sedimentar y a ganar la mayor parte del mercado. Y el mercado entiende, ah, bueno, la crisis era por esta circunstancia, ¿no? La teoría marxista de evolución de las ideas. No, porque... Por crisis. No, bueno, lo que pasa es que sí, que la crisis cumple claramente un papel, creo yo, claro, por supuesto. Pepe. Hola Martín, Sí, gracias. soy Pepe Peñate. Sí. Y bueno, me ha parecido bien la exposición que has hecho, pero cada vez que oigo hablar del mercado, de mercados, de las ideas, etcétera, etcétera, termino siempre planteándome lo mismo. De hecho, viene a colación un poco con las dudas que estabas planteando. En estos momentos, pues en ciencias como biología, neurología, etcétera, etcétera, pues se está planteando lo que estabas comentando, que no somos una tabla rasa, que la formación, incluso ese concepto de derecha e izquierda, puede incluso estar marcado a veces en los ADN. Y que al final, pues bueno, como quizás algunos autores, pues lo que estamos comentando, el tema de psicología evolutiva, etcétera, etcétera, lo que nos vienen a decir, lo que vienen a decir es que no es tanto, el problema quizás no son tanto las ideas, sino, como ya planteaba Hummel, las emociones y los sentimientos. Entonces, quizás a lo mejor la cuestión lo que siempre me planteo es lo mismo. O sea, ¿qué es más importante, lo que se piensa o lo que se hace? Claro, tú te puedes encontrar, esto lo que le pasó, pues bueno, a lo que alguna autora del otro lado del telón, ¿no? de la antigua Unión Soviética, plantea, ¿no? Que realmente la caída del comunismo fue por el aburrimiento, por ejemplo. El aburrimiento que tenía la sociedad, pues por su falta por la cultura, etcétera, etcétera, y porque una cosa es lo que piensa, lo que se decía, y otra cosa es lo que se hacía por parte de las élites, ¿no? Y eso mismo puede estar sucediendo en Argentina. Sí. Bueno, pero yo creo que ahí hay algo, un fenómeno que es imposible de separar, porque toda acción está vinculada con alguna idea. Cuando tú realizas una acción es que estás yendo en una dirección u otra, y eso significa de que estás, aunque sea la decisión más simple, estás teniendo una idea de qué es lo que va a pasar si voy por acá y qué es lo que va a pasar si voy por acá. Eso es lo que te lleva a tomar una decisión. Si no tuvieras opciones por delante, no hay decisión para tomar, simplemente es el camino en el cual vas a seguir. Pero de todas formas, toda acción implica entonces una
idea, una expectativa de cuál va a ser el resultado de esa acción. Por más que sea la acción más simple y más tonta, ¿no es cierto? Me voy a agachar a tomar alcohol. Espero que voy a recoger lo que me agaché a buscar, pero hay una expectativa de que esa acción va a dar un determinado resultado. Así que me parece que están tan estrechamente vinculados que sería imposible de separar una cosa de la otra. Hay acción porque hay una idea, digamos, acerca del resultado de esa acción. Porque la otra sería simplemente una reacción, llamémosla así, mecánica, ¿no? Ante esto, esto como rebota una bola de billar en el borde. ¿Podemos tener algún tipo de decisiones así? Bueno, a lo mejor es donde entra lo que tú has señalado, a lo mejor hay algún tipo de programación biológica para ciertas acciones que efectivamente es así y nos ahorran, si quieres, espacio cerebral, porque nos dan simplemente reacciones automáticas ante cosas que son muy simples. Por ejemplo, no es que sea ningún experto, pero me ha divertido, digamos, leer sobre estos de la psicología evolutiva, ¿no es cierto? Y entonces te muestran cosas que hasta son como graciosas. Por ejemplo, tú estás en tu casa de noche, estás viendo televisión, una pantalla grande, y estás viendo una película de terror. Y de pronto piensas, ay, la verdad que tendría ganas de ir al baño ahora. Pero en ese momento de pronto escuchas una puerta que hace... ¿Y qué es lo que te dicen estos? Dice, en ese momento las ganas de ir al baño desaparecieron. Se te fueron, ya no están más. Fue como una reacción automática, pero una reacción automática que tiene una larga tradición y que estás ante el evento de un potencial peligro, no tenés tiempo de pensar. Entonces es como que nuestro cerebro ha incorporado ciertas reacciones rápidas que te permitan reaccionar y sobrevivir. Y no decir, mira, te ataca un león por allá. Entonces, bueno, espera, a ver, vamos a pensar a ver cuáles son las alternativas. No, mira, si te ataca un león, sale corriendo o quédate quieto, no sé, cualquiera que sea la salida, pero no tenés tiempo para andar razonando. Quedan pocos minutos, pero ya que has sacado ese tema, Martín, algo que me parece muy interesante es precisamente la psicología evolucionista, que es como se le llama en España. ¿Sí? En Latinoamérica se suele decir psicología evolutiva. Evolutiva, sí. Y de cara al mercado de las ideas, si resulta que somos los descendientes, por el ejemplo que acabas de poner, ¿no? Somos los descendientes de aquellos que salieron corriendo rápido y que se asustan inmediatamente y que tienden a prestarle atención a la alarma, a la noticia que te trae un evento potencialmente muy peligroso. Si nosotros somos los descendientes de esas personas y no de los que dijeron, no, aquí no va a pasar nada, se lo comió el león, ¿qué implicaciones tiene eso de cara al mercado de las ideas? Sí, muy bueno eso. Y hace poco, ahora no me acuerdo dónde, lo había leído esto, en el sentido de que una de las cosas que explica la evolución del ser humano en relación a otros primates es que algunos de ellos cooperaron. Y al cooperar entre sí, entonces tuvieron más y mejores oportunidades de supervivencia y reproducción. Así que desde ese punto de vista tendríamos como en nuestra formación cerebral un fuerte componente a la cooperación que otras especies no tienen, ¿no? Vos ves, no ves a animales generando sociedades, ¿no es cierto? A lo sumo generan grupos pequeños, grupos de 8, 10, 20, pero
no mucho más que eso. Solamente el ser humano es el que ha tenido la capacidad de generar cooperación en forma extendida. De acuerdo. Y al mismo tiempo, si resulta que no solo traemos Windows, sino traemos también una serie de programas. Y en esos programas, precisamente, es el programa de estate alerta, sal corriendo, presta la atención a aquel que te dice que viene algo muy malo. La estrategia de presentar cuestiones de manera puramente racional va a tener retos importantes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ahí es donde, pues, si querés, la gran contribución de David Hume, la importancia de las emociones. Y de hecho toda la política se dirige no a la racionalidad del votante, sino a la emoción del votante. Ningún político viene acá y se para delante tuyo y te dice, ahora les voy a leer la plataforma de gobierno. Bueno, artículo 1, todos se quedan dormidos acá inmediatamente. Te envasa eso en 2 frases y dicen, abajo la casta. Boom, ya está, listo. Con eso apeló, como decía, estoy enojado, viene me dice abajo la casta, vamos, hasta ahí llegó. ¿Cuántos habrán leído? Bueno, dentro de todo, en ese sentido, lo de Javier es muy distinto a los políticos tradicionales, porque él hizo campaña precisamente al revés de todo lo demás, en vez de prometerte el paraíso, diciendo, ¿sabes qué? Viene el infierno, pero después del infierno, pero tenés que pasar por el infierno si después querés llegar a un paraíso. Y entonces, en ese sentido, sí fue distinto. Yo voy a hacer esto, voy a ajustar, bla, 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 y la gente lo aceptó. Pero si no, así que en ese sentido, ¿estaba él apelando a la razón o estaba apelando a las emociones? Bueno, yo creo que había algo de emocional en todo eso, porque él estaba diciendo, estás enojado porque el Estado no hace nada, nada que valga la pena, y yo vengo a decirte, voy a agarrar a y la motosierra, y le voy a dar con todo con la motosierra. Y la gente dijo, claro, sí, ok, motosierra, vamos. Y compró entonces ese mensaje emocional. Decís, acá tenés a alguien que te está molestando y yo lo voy a serruchar. Bueno, ahí estupendo. Pues Martín, con esto llegamos a las 2:30, que era la hora de concluir esta actividad. Muchísimas gracias de nuevo. Para aquellos que nos siguen desde Zoom, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que esto sirva de alimento para la mente. Y para los que están aquí, pues tenemos alimento para el estómago también, abajo en el patio. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.